Veíamos en realidad este miércoles en Alberto Fernández al presidente en a dos voces, dando definiciones de todos los temas que, ¿verdad? En la nota que le hicieron Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano habló absolutamente de todo y nos permite analizar un poco distintas cuestiones del gobierno, pero también de la relación de Alberto, Cristina, Massa, todo lo que sumó también como elemento esta semana el debate sobre cómo sigue funcionando la Cámara de Diputados, o si no, más esta situación que evidentemente el gobierno y el Congreso deben resolver. Vamos a charlar un poquito con Nahuel Sosa, sociólogo y abogado, docente de la UBA, es analista político e integrante de Agenda Argentina y hombre muy cercano a Alberto Fernández. Nahuel Sosa, ¿cómo estás? Pablo Durante, cosas como son en Radio. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, cuando aparece esta situación de una Cristina muy activa, vuelve el debate de el rol de cada uno, del rol de Alberto, del rol de Cristina. ¿Vos cómo lo analizás esta relación hoy en términos políticos? Bueno, yo creo que como primer punto es importante entender que tanto Alberto como Cristina son algo más que una fórmula electoral, sino que justamente son la síntesis de un proceso político. En ese sentido, me parece que ese proceso político, que es liderado por el Frente Todos, que a mi modo de ver es uno de los frentes más heterogéneos, diversos y plural desde la vuelta a la democracia, incluso creo que desde la vuelta desde el Juli, en el sentido de que no solo logró una articulación de distintas identidades políticas, progresismo, peronismo, izquierdas, independientes, sino que también logró que en su parte constitutiva estén tanto actores políticos tradicionales, como por ejemplo pueden ser los sindicatos o empresarios nacionales, pero también nuevos emergentes que han aparecido en nuestro país, por ejemplo los feminismos, los movimientos sociales y los trabajadores de la economía popular, los colectivos contra el cambio climático, es decir, un conjunto de actores diversos que han sido parte. En ese sentido, me parece que como toda coalición de gobierno, y capaz que esta es la primera vez que el peronismo gobierna, no con un frente electoral, sino con una coalición que es distinto, porque una coalición Claro. Tiene características que, de alguna manera, un poco más complejas que un frente electoral. Bueno, me parece que en apenas 8 meses de gobierno, el Frente Todos va, y en un contexto de los cuales de los 8 meses, 5 meses está en una pandemia inédita a nivel mundial, se va tratando de constituir en este desafío entre la unidad para ganar a la unidad para gobernar, con tensiones como toda coalición de gobierno, pero yo creo que en la medida que esas tensiones sean creativas, que este es un concepto que tiene el vicepresidente destituido de Bolívar García Linera, que es muy interesante, que hay tensiones que hacen que los bloques históricos que se van construyendo les permiten dinamizar los debates. Así que en ese sentido me parece que cada uno está asumiendo un poco el rol que también expresan las corrientes. En ese marco nosotros incluso hace poco con Agenda Argentina hicimos un foro que se llamó Hablemos de Transformaciones, en el cual participaron todas las corrientes del Frente Todos, y fue un muy buen momento para debatir en un contexto de como sabemos, de mucha vulnerabilidad. Claro, ahora el tema inédito me parece en esta coalición, que es cierto, Argentina no tiene esa experiencia, sí la tuvo Brasil, sí la tuvo Uruguay, también Chile, Argentina no. Digo, es que el peso de la vicepresidenta, por haber sido 2 veces presidenta de la Nación, es fuerte. Ahora, el carácter también de Cristina en términos políticos, prefiero, Cristina cuando aparece y rompe con todo, lo hemos visto en el debate del Senado, hacen que se ponga en duda la fortaleza del presidente. O sea, el presidente tiene que aclarar, ante las preguntas, el que manda en la Argentina es el presidente es algo que en otras situaciones no se debe hacer. Entonces a mí me parece que el tema pandemia no hay ninguna discusión, que Alberto tiene la decisión absoluta de todo lo que pasa en el Ejecutivo. Pero después aparece reforma judicial, aparece qué actitud tomar con los debates en el Congreso, qué pasa con algunas otras medidas de lo económico como la deuda. Ahí sí empieza a aparecer el tema de que el presidente está siendo determinado demasiado por el kirchnerismo.
Hola, ¿se escucha ahí? Sí, vos no me escuchaste a mí. Sí, perfecto. Lo último que te escuché me dijiste que el presidente está siendo determinado. ¿Ahí terminaste? Sí, el presidente está siendo determinado por una irrupción poderosa de Cristina. No, yo ahí tengo un contrapunto, Pablo. Yo la verdad que por el contrario, a ver, lo que veo es que Cristina tomó una de las decisiones capaz más audaces de los últimos tiempos en materia política, cuando decide colocarse como vicepresidenta. Esto cualquier politólogo o sociólogo sin duda fue una decisión muy audaz, sobre todo en la región, en América Latina. En ese marco, sin duda Cristina tiene un liderazgo histórico y un liderazgo que trasciende los propios cargos, y me parece que eso ha logrado constituirse, te vuelvo a decir, en esta idea de no pensar. O sea, a mí no me gusta personalizar, porque a veces siento que cuando uno se personaliza se despolitiza. Si uno ve a Alberto y a Cristina como parte de un proceso histórico, también lo que va a ver es que Alberto también es parte de toda una nueva coalición en la cual, para mí, sin dudas, el presidente es quien toma las decisiones. Para mí, en ese contexto, creo que lo que se va retroalimentando entre Alberto, Cristina y otros actores del Frente Todos, más bien es algo que dinamiza, ¿sí? que dinamiza y profundiza y amplía un proceso, que obviamente, como te decía anteriormente, es un momento inédito de esta forma de construcción política en nuestro país. Hay experiencias, como ha sido el Frente Amplio en Uruguay, como habrá sido el PT en Brasil. Obviamente acá habrá que hacer una experiencia a la criolla, que probablemente no sea lo mismo que fueron en esos lugares, sobre todo porque en nuestro país hay un nivel de dinámica política que es distinto. Es decir, Argentina es uno de los países con mayores niveles de movilización social y politización de toda América Latina. Tenés programas prime time de politización, y en ese sentido me parece que hay una agenda que vos mencionabas, reforma judicial, bueno, las distintas agendas que se fueron tomando, que yo creo que a veces no sé por qué hay tanta sorpresa, porque casi todo lo que hoy se vino planteando fue la misma agenda que estuvo en las elecciones, ¿sí? De hecho, todos los foros que hicimos de discusión desde el campo académico y científico, todas esas agendas fueron agendas públicas del Frente Todos, y que hoy se están llevando a la práctica. Ahora, te hago una pregunta, con Nahuel. distintas estrategias, con distintas tácticas, como debe ser. Pero me parece que en ese sentido yo no veo ahí cortocircuitos, por el contrario, veo que hay una novedad política, a mi modo de ver, disruptiva, transgresora, que incluso a la propia oposición la ha dejado boquiabierta, y que en ese sentido se va construyendo una nueva agenda de debate en el marco de una crisis inédita, en el cual para mí lo que está en discusión es si la salida del COVID va a ser con más discursos de odio y con un proceso de concentración de las élites y el establishment, o por el contrario, las salidas con más Estado, más democracia e igualdad. Eso creo que es lo que está de fondo en nuestro país en discusión. Bien, te hago la última pregunta, agradeciéndote la charla, Nahuel Sosa, sociólogo y abogado integrante de Agenda Argentina, que es, ¿por qué Alberto no quiere el albertismo, que exista el albertismo? Bueno, me parece justamente porque que es una decisión inteligente la que toma nuestro presidente, porque es colocarse por encima. Si construye el albertismo hoy no tendría ningún tipo de sentido, ni político, ni tendría tampoco ningún sentido, hasta me parece ético en este contexto. Es decir, me parece que hoy Alberto lo que hay que hacer es construir todismo, podríamos decir, y me parece que en el caso de Alberto, además de ser la síntesis de ese Frente Todos, obviamente es el presidente de los 44 millones de los argentinos, con lo cual también tiene la responsabilidad de incluso gobernar para quienes no los votaron. Y yo sí, Pablo, me gustaría marcar esto de decir, a mí me preocupa mucho cierta bolsonarización que está habiendo en la oposición, me preocupa el crecimiento de los discursos de odio, me preocupa el crecimiento que lo vemos en muchas de las marchas anticuarentena, de una apuesta a la despolitización, ¿sí? Y Hannah Arendt decía una cosa para mí es muy interesante: como una sociedad se despolitiza, cuando una sociedad pierde eso, la democracia no se revitaliza. Entonces me preocupa una suerte de racismo criollo, que es como una suerte de continuidad de la lógica civilización o barbarie, que apuesta permanentemente a instalar falsas dicotomías, economía o salud, autoritarismo, libertad, a construir categorías peyorativas: el populista es autoritario, el político es vago. Entonces me parece que estamos en un contexto muy muy complejo, y creo que Alberto en ese contexto es una decisión no construir el albertismo, pero eso no quiere decir que no se puedan construir nuevos tipos de hegemonía.
Muy bien. Nahuel Sosa, te agradezco mucho este contacto con Cosas Como Son y con vos. Gracias, Pablo. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Un abrazo grande. Bueno, muy bien.